continuación. Bien. Hasta ahora se ha entendido lo de calcular el centro de masa. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a calcular el centro de masa de un objeto un poquito más complejo, que es un semicírculo homogéneo. Es decir, un semicírculo que tiene la misma densidad superficial en toda su estructura. ¿Ok? Nada, vamos a llamar a la densidad superficial y vamos a denotar con... Ay, se me olvidó el nombre de eso. De esa letra griega. ¿Cómo? Se me olvidó el nombre de sigma. La letra griega. Perdón. Está aquí. Bien, esta va a ser la densidad superficial. Bueno, entonces, aquí hay dos cosas. Por un lado, vieron que para calcular el centro de masa de un sistema continuo, uno lo primero que debe hacer es agarrar un pedacito de masa, un diferencial de masa que me describa dónde podría estar el centro de masa. Entonces, para una barra era fácil porque agarramos cualquier segmento y sabemos cómo definir, digamos, los límites de dónde a dónde podría estar. Para una placa rectangular también, porque es algo que tiene dos dimensiones bastante definido, entonces podríamos agarrar un cuadrito y sabemos que extendiendo de 0 a A y de 0 a B, cubrimos todo el sistema, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema es un poco diferente? O sea, el área, digamos. Nosotros tenemos un semicírculo que, si lo dibujamos con el centro del círculo, si fuera completo, en 0 en 0, tiene un radio R. Ahora, hay como diferentes maneras de agarrar el pedacito que podemos ir extendiendo a lo largo del círculo. Por un lado, podríamos, por ejemplo, agarrar esto, que lo que va a tener es que a medida, o sea, es como que agarramos un pedacito semicircular, ¿no? Que va a depender de cuánto vale el radio, de cómo vamos extendiendo. Es decir, puede ser, el problema con eso es que si agarramos eso, va a depender justamente del radio del círculo. Entonces puede ser esto, puede ser esto, puede ser más grande, más grande, más grande, hasta llegar el radio completo. Otro cachito que podríamos agarrar es de esta manera, que es básicamente basado como en su área con respecto al ángulo. ¿Ok? Que esto básicamente, si tenemos que establecer cómo iría barriendo, digamos, entre comillas, por toda el área superficial, va a depender del ángulo. Entonces va a ser como así, 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 así. El problema con estos dos es que para solucionar, para hacer los límites, digamos, del integral, para establecer la integral, como el integral uno lo que hace es meter que la integral defina todo el espacio posible en el que pueda estar, para hacer este o este, hay que usar coordenadas polares. Y es medio un lío hacer eso. Entonces, otra cosa que podemos agarrar es un cachito, digamos, cuadradito de un lugar del semicírculo. Pero el problema con esto es que cuando nosotros teníamos la placa no había problema, porque como la placa era rectangular, o sea, como que estaba bien definido en todos lados. Pero cuando nosotros tenemos una placa semicircular, no es lo mismo, digamos, en el eje X que en el eje Y, como puede estar establecido. Por ejemplo, en el eje X sabemos que puede ir desde aquí hasta acá, mientras que en el eje Y puede ir solo desde 0 hasta allá. Entonces, lo que se hace para estos casos es justamente decir, bueno, voy a imaginar que me agarro un cachito de esa placa, que es un cuadradito, que la placa está conformada por infinitos cuadraditos. Pero, para esto, como sabemos que ese cuadradito
puede ser diferente al barrer en X o al barrer en Y. Decir que vamos a agarrar un cuadradito, es decir, que vamos a agarrar una longitud, agarrar un segmento que tiene una altura determinada por Y y que tiene un grosor diferencial X. Y para la parte de Y, una bandita que va a tener un grosor de Y. En X, como ya vimos, está limitada por, iría de 0 a R, ¿no? Esto es el radio. De aquí a acá hay el radio del círculo. Pero al barrer en este sentido, sería menos R. Pero vamos a poner esto. Perdón, al revés. Al barrer en placas verticales, lo que vamos a estar barriendo es desde menos R a R. En cambio, al estar en horizontales sería de 0 a R. ¿Ok? Bien, eso por un lado. Por otro, nosotros partimos de esta ecuación. Nosotros podemos reescribir esa ecuación con respecto al área de la figura. ¿Cómo lo hacemos? Partiendo de la densidad superficial. La densidad superficial de la placa va a ser igual a masa sobre el área de la placa, ¿no? Si yo agarro un pedacito de la placa, yo voy a tener que esto es igual, como es una placa homogénea, al diferencial de la masa sobre el diferencial de área. De esta manera, yo despejo el diferencial de la masa y me queda, es igual a la densidad superficial por el diferencial del área. Y a su vez, si despejo acá la masa, es igual a la densidad por el área de toda la placa. Bien, si yo sustituyo esta M y esta diferencial de M en la ecuación, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre la densidad por el área por la integral del vector por la densidad y por el diferencial del área. Como la densidad no depende de dónde se ubique, o sea, es una constante, la densidad sale. ¿Y qué pasa con la densidad? Esta densidad se anula. Y finalmente, podemos reescribir la ecuación de la posición del centro de masa con respecto, ahora ya no de la masa, sino con respecto al área de la figura en cuestión. Bien. ¿Quién sabe cómo es el área de un semicírculo? Pi. Uh-huh. Bueno, vamos a anotarlo por aquí. El área de la placa, en este caso, sería pi sobre 2 por radio. Lo voy a dejar ahí españolas. Bien. Algo que,
olvidé de mencionar es que el centro de masa de una placa, de un objeto, siempre va a estar sobre un eje de simetría. ¿Se acuerdan lo que era un eje de simetría? Sí. O sobre un plano de simetría. Sí. Es un plano o un eje tal que divide el objeto en dos partes simétricas. ¿Ok? Eso nos ayuda un poco más o menos a ver aproximadamente dónde puede estar. Y que ahorita lo vamos a ver analíticamente igual. Fíjense, si ustedes tienen una placa como esta, que es perfectamente semicircular, donde está aquí justo de la placa, el centro de masa se va a ubicar un eje de simetría de esto, ¿cómo sería? Sería así, ¿no? Si yo lo parto aquí, digamos, tengo lo mismo a la derecha que lo mismo a la izquierda. Entonces, lo más probable es que el centro de masa se encuentre sobre el eje Y, de acuerdo a este sistema de referencia. O sea, si yo esto lo pongo más acá, igual va a estar en la mitad, pero va a estar con respecto a Y más a la derecha. ¿Se entiende eso? O sea, siempre va a estar en un lugar que sea un eje de simetría. Donde esté depende de cómo es la figura, pero siempre se va a encontrar en algún lugar de tal manera que si yo pongo un plano ahí, va a quedar simétrico. Perdón, ¿aplica a todas las placas Sí. que les pedimos en el blog también? Sí, Okay. sí, sí. De hecho, ya mismo cuando damos centros de gravedad, se va a ver más claramente, pero sí, o sea, eso siempre se cumple. Siempre va a estar sobre un eje de simetría. Bien, el problema es que justamente ya nosotros sabemos, digamos, ya sabemos que está aquí, pero no sabemos a qué altura. Eso va a depender de la forma. Que bueno, ahora es un semicírculo, pero bien. Entonces, bien, ahora, para esta parte conviene, como es una placa en 2 dimensiones, conviene dividir, tipo, o sea, en lugar de hacer el cálculo directo con el vector, conviene dividir para X y para Y. Igual a 1 sobre el área. Es igual, la coordenada en X del centro de masa va a ser igual a 1 sobre el área por la integral de X con respecto al diferencial del área. Y la coordenada en Y va a ser igual a 1 sobre el área integral de Y con respecto al diferencial del área. O sea, aquí simplemente lo desglosé. ¿Se puede hacer? ¿Perdón? ¿Se puede hacer literal usando cilíndrica? Sí, también. También, pero tienes que poner bien las coordenadas cilíndricas. Sí, desglosando en 2 llegás a lo mismo. Para las cilíndricas no puedes desglosar, me parece. Ah, pero por eso llegás a lo mismo haciéndolo Pero así. al final, sí, al final deberías llegar a lo mismo. De hecho, bueno, en las diapositivas no está, pero hay un archivo, luego lo busco y lo subo, donde explican cómo calcular agarrando el cachito así y el cachito así. Es un poco más complicado justamente por las coordenadas polares y cilíndricas, pero se llega, se puede llegar. Okay. Entonces, bien, vamos a calcular primero para X. Bien, para calcular en X, nosotros sabemos que vamos a tomar este pedacito, o sea, como esta tira que tiene un grosor de igual al diferencial de X. ¿Cómo sería el área de una tira como esta? El diferencial del área de esa tira sería igual a ese diferencial de X, ¿por cuánto? Es esto por la altura, ¿no? La altura está definida por Y. O sea, recuerden que la tirita lo que estamos haciendo es como barrer esa tirita en todo el semicírculo. Entonces, aquí efectivamente va a ser R, pero acá va a ser más bajo y acá más bajo, que eso está definido justamente por Y. ¿Se ve eso?
Bien, entonces esto va a ser y por el diferencial de x. Ahora, como les decía antes, la cosa es ver cómo, como aquí lo que tenemos es y diferencial de x, al momento de integrar, esto si fuera una constante saldría, pero no es una constante, hay una dependencia de y con x. Entonces, ¿cómo es la dependencia de y con x? La fórmula que describe lo que es el semicírculo. No sé si se acuerdan, pero un círculo está descrito por esta función. ¿Recuerdan? Sí. Bien. Si yo despejo y, me queda r cuadrado menos x cuadrado. Donde, si yo tomo los valores positivos de esta raíz cuadrada, tengo el semicírculo de arriba. Porque, aunque coloquialmente cuando sacamos raíz cuadrada de algo siempre agarramos el valor positivo, en realidad la raíz cuadrada tiene dos posibles soluciones, una positiva y una negativa. Si tomamos solo las positivas, justamente tenemos el semicírculo. Bien, entonces, esta es la relación que tienen y con x. Entonces, lo que hay que hacer, como ya encontré cuál es la relación de y con x, sustituyo esto acá. Y ahora tengo que el diferencial de A del área es igual a r cuadrado menos x cuadrado por el diferencial de x. ¿Me siguen hasta aquí, chicos? Sí. Bien. Ahora, en x tenemos 1 sobre A de, como ya vimos, es 1 sobre el área integral de x por el diferencial de x. Entonces, x por el diferencial, perdón, por el diferencial del área, que es todo esto de acá. Entonces, por raíz cuadrada del radio al cuadrado menos x al cuadrado sobre, por el diferencial de x. Y ahora, ¿cuáles son los límites? ¿De dónde a dónde se puede extender esta tirita? O sea, ¿cómo digamos, barra, entre comillas, esta tirita para que abarque a todo el semicírculo? Va de menos R a R. Bien, ahora ya tenemos los límites. Ahora, esta integral es una integral que está definida, que hay tablas, básicamente. Yo la voy a poner por acá. X por a al cuadrado menos x al cuadrado con respecto, la integral de esto con respecto a x es igual a menos 1/3 por a al cuadrado menos x al cuadrado, y esto elevado a la 3/4. Donde esta integral tiene esa misma forma, solo que en lugar de a tengo r. Entonces, por tablas, me queda menos 1/3 por r cuadrado menos x cuadrado 3/4. Elevado a la 3/4. Y esto evaluado de menos r a r. Realicen esta evaluación y me dicen cuánto da. Evalúen de menos r a r. ¿Qué da, mejor dicho? 0. 0, ¿no? 0. Esto da 0. Fíjense que como la x está encerrada en un cuadrado,
evaluado esto R o en menos R da lo mismo. Y como es una resta, vas a tener lo mismo restando lo mismo. Claro. Así que esto da 0. Por tanto, todo esto da 0. ¿Se ve, chicos? Igual, si no lo ven, escríbanlo, háganlo y lleguen y van a llegar que es igual a 0. Esto da 0. Lo cual tiene sentido con lo que veníamos planteando. De acuerdo a nuestro sistema de referencia, el punto X, la coordenada X del centro de masa se ubica en X igual a 0. Es decir, se encuentra en algún punto de aquí, de esta recta. Por lo que les comentaba que tiene que estar en un eje de simetría. ¿Vamos bien? Sí. Bien, terminan de copiar y vamos con la siguiente. O sea, vamos con Y. Para calcular la coordenada en Y, ahora hacemos tiritas horizontales, las cuales tienen un grosor de Y. ¿Ok? ¿Cómo sería el diferencial de área de estas tiritas? O sea, este grosor, ¿por qué más? Por este largo, ¿no? Que si vemos el gráfico, ¿cómo sería? Sería 2x, ¿no? Porque tenemos x para un lado y x para el otro. Entonces, si hablamos de longitud, o sea, esto se extiende, digamos, de menos x a x. Pero como esto es un área, es longitud, la longitud sería 2x. ¿Se ve eso? O sea, sin importar dónde esté, la longitud es 2x. Bien. Entonces, este área va a ser 2x por el diferencial de y. ¿Hay alguien que no les haya quedado claro eso? Bien. Y ahora es lo mismo que hacer acá. Esta es la relación entre y y x. Yo tengo esto de aquí. Si yo de ahí reemplazo, despejo x, gracias. Me queda la red. Perdón, me trabo mucho. Le queda igual a la raíz cuadrada del radio menos y al cuadrado. Y ahora sustituyo esto en el diferencial. El diferencial del área es igual a 2 veces, pero no es necesario poner 2 veces el radio al cuadrado menos y al cuadrado, diferencial de y. Entonces ya encontré la relación entre el diferencial entre x y y para poder integrar con respecto a y. Ahora, el centro de masa de y, o sea, la coordenada en y es igual a 1 sobre el área integral de y con respecto al área. Hago la sustitución y me queda 2 por y por raíz cuadrada de r cuadrado menos y cuadrado, diferencial de y. Bien. ¿Y cuáles serían los límites en este caso? ¿De dónde a dónde se puede extender mi tirita horizontal? Barriendo. Digamos, de abajo hacia arriba. De 0 a R. De 0 al radio, sí, a R. Bien.
Entonces los límites son de 0 a R. El 2 es una constante, entonces sale de la integral. Esta área. Y de ahí lo que queda es igual a lo que tenemos allá. ¿Se fijan? Entonces, nuevamente por tablas, menos 1/3 por, esto es por R cuadrado menos pi cuadrado 3/2. Y esto evaluado de 0 a R. Bien, ¿cuánto me da esa evaluación? O bueno, ¿qué me da? No dan números. Menos 2/3 de A sobre R cubo. Me queda, a ver, por un lado, exacto. Con R se me va, ajá, muy bien. Me queda R cuadrado, que está multiplicado por 3, me quedaría R al cubo. Pero como es menos, esto es más. Así queda, ¿no? Sí, sí. Bien, y ahora se acuerda que esta área, ¿qué era? ¿De qué era esta área? Todo. De todo, ¿no? Sí. Es decir, del semicírculo. Sí. Y eso nosotros lo pusimos por acá. ¿Cómo depende esa área con respecto al radio? Que es el parámetro que tenemos para este sistema. Entonces lo que hacemos es sustituir. Pi sobre 2 por R al cuadrado. Y luego tengo 1/3 R al cubo, ¿no? Se va, se queda 1. Y esto me queda 4, 3 pi abajo y arriba R. Bien, eso significa que podemos calcular la coordenada en Y del centro de gravedad de esta manera, con respecto a su radio. Fíjense que la coordenada efectivamente depende del radio del semicírculo. Entonces, finalmente, si lo voy a poner en forma vectorial, me queda que la posición del centro de masa es 0, 4 R sobre 3 pi. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Les confunde el tema un poco? No, sí, pues.
Se contan ahí el gobierno. No se complica. Bien, y ahora vamos a hacer el último, que este está en la guía, es el ejercicio 17 de la guía. ¿En el 17 o el 17? 17, que es una placa semicircular, bueno, como un cuarto de círculo. Bien, entonces, tenemos una placa de esta forma, que aunque la veamos que es como un cuarto de círculo de óvalo, en realidad no lo es. Y nos dice cómo se forma, o sea, cómo es la función que grafica esta forma, ¿ok? Con respecto al sistema de referencia. Okay. O sea, esto es y es igual a b por 1 menos k por x al cubo, donde k es una constante. Sabemos que de aquí a acá vale a y de aquí arriba vale b. Como nosotros lo que hacemos es buscar el centro de masa con respecto a las medidas de la figura, si nos dan una expresión que, que por ahí tiene una constante que no sabemos cuánto vale, ni la relación con respecto a las medidas, lo que hacemos es justamente buscar cómo se relaciona esa constante con las medidas. Es decir, cómo es K con respecto a A y a B. Entonces, como esto es una función, fíjense, si X vale A, ¿cuánto vale Y? ¿Cómo? Cero. Cero. Cero, ¿no? O sea, cuando X vale A, Y vale 0, según esa función. Entonces, yo puedo partir de ahí. Si X vale A, entonces Y vale 0. Yo puedo hacer esta sustitución en esta ecuación para encontrar si es K. Ahí dice X cuadrado. X cubo. Bien, entonces, yo pongo, en lugar de Y, pongo 0, es igual a B por 1 menos K, y en lugar de X pongo A. Y despejo K. Haciendo este despeje me queda que K es igual a 1 sobre A a la tercera. Bien, ahora ya sé cuánto vale A con respecto, cuánto vale K con respecto a A.
y lo ingreso en la ecuación de Y. En la ecuación de Y. Y es igual a B por 1 menos X al cubo dividido para A al cubo. Y esta es la ecuación que relaciona Y con X. Recuerden que necesitamos una ecuación que relacione a las dos. Bien, entonces, hay que escoger nuestro diferencial, que nuevamente lo que podemos hacer es agarrar un cuadradito por ahí, entonces hacemos como bandas y las vamos barriendo. O sea, hacemos la integral definida. Bien, vamos con la X primero. Yo agarro una banda que tiene un grosor diferencial X. Bien, este centro de masa va a tener una coordenada en X y otra en Y, ¿no? Bien, ¿cómo es el diferencial del área de esa bandita? De X por Y, ¿no? Bien. ¿Y cómo se relaciona ahí con X? Por medio de esta ecuación. Que es lo mismo que antes hacíamos, pero con la fórmula del círculo. Entonces, el diferencial del área es igual a B por 1 menos X al cubo sobre A al cubo por el diferencial de X. Bien, entonces tengo que la coordenada en X del centro de masa es 1 sobre el área integral de X por el diferencial del área, ¿no? Sustituyo 1 sobre el área X por B por 1 menos X al cubo sobre A al cubo por el diferencial de X. ¿Y cuáles serían los límites de X? De esa bandita de X. ¿De dónde a dónde se puede extender? De 0 a A. Muy bien. ¿Se les queda claro a todos por qué? ¿Sí? ¿No? Bien, entonces el límite es de 0 a A. Y luego lo que toca hacer es esta integral. Entonces, la B es una constante, sale de la integral. Bien, por conveniencia voy a multiplicar esa B por lo que está dentro del paréntesis, porque es más fácil integrar una suma que una multiplicación. Entonces, X por 1, 1 menos X a la cuarta a la tercera. Y ahora sí, sabemos que podemos entregar, sería la integral de esto menos la integral de la de acá. Bien. La integral de X con respecto a X cuadrado sobre 2, ¿no? Esto evaluado de 0 a... Y la integral de X a la cuarta, bueno, hay un menos ahí. ¿Cómo sería la integral de X a la cuarta?
X a la quinta sobre 5, y como había este a la tercera, se queda ahí. Es evaluado de 0 a A. Bien. Esto me queda al cuadrado sobre 2 menos a la quinta sobre 5 por a la tercera. Esto me queda 2. Entonces aquí me queda 1/2 por de a al cuadrado menos 1/5 de a al cuadrado. ¿Cuánto me das? 1/2 menos 1/5. 3. Bien, 3/10, gracias, por a al cuadrado. Y llegamos a esto. Voy a ponerlo de otra manera. 3/10 de a al cuadrado por b y multiplicado por 1 sobre a. ¿Pero quién es a? ¿Quién es a? ¿Cómo? El área de esa forma, que parece que fuera el cuarto de un círculo. Pero repito, en realidad no es la cuarta parte de un círculo perfecto, o ni siquiera, o sea, no podemos decir que esa área es equivalente al área de un círculo dividido para 4. Ese es mi punto. Sí. ¿Ok? Entonces, no sabemos exactamente cuánto vale el área. No podemos decir que es como lo del semicírculo o lo de un cuadrado. Pero tenemos esto de acá, este diferencial de área. Sabemos que el diferencial del área vale esto. Si yo integro en ambos lados, a la izquierda me queda el área. Entonces, cuando no conocen el área de la figura, se puede retroceder a donde hicieron algún diferencial del área. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, yo tengo que el área es la integral de b 1 menos x por 1 menos x al cubo dividido para 3 al cubo y con respecto a x. Y como es con respecto a x, lo que delimita esa integral es lo mismo que delimita en x. Es decir, se extendería de 0 a a. ¿Ok? Bien. Y esto es una integral que nos queda, bueno, la vez sale en realidad, queda 1 menos x al cubo sobre x al cubo y por dx. B por integral de 1 con respecto a x, x. Integral de x al cubo, x a la cuarta. Sobre a 0 a 0. Entonces, esta área me queda b por a menos a la cuarta sobre 4a a la tercera. Y esto me queda 3/4. muy bien. Esto es 1, entonces me quedan 3/4. 3/4 por a por b. ¿Se ve? Sí. Entonces, ese es el área de esta figura. El área de esta figura se calcula con esa ecuación. Bien. Entonces, yo había calculado esto de acá. Ahora puedo sustituir el área.
Entonces tengo que el centro de masa en la coordenada X es 3/10 de A cuadrado por B. Y esto es 1 sobre el área. Lo decimos. ¿Cómo me queda esto? 2/5 por ano, ¿qué es? 2/5 por A. ¿Se entendió? Entonces, cuando es una figura que no está, o sea, que no es tipo un cuadrado, o sea, que no es una figura que sabemos exactamente cómo calcular su área, hay que regresar para atrás, ver dónde hay una fórmula del diferencial del área e integrarla. ¿Ok? Y eso sería nuestra área. Siempre hay que hacerlo por separado el X y el Y. Conviene porque como son muchas cuentas, después que, o sea, lo puedes hacer junto, pero te acuerdas que, por ejemplo, cuando hicimos de la placa, tienes que tener como a un lado definido que es la coordenada en X y a otro lado que es coordenada en Y. En antes que era cortito, medio que se mezclaban, entonces ahora fíjate que con esto te hace un desastre. Sí. Pueden hacerlo, pero conviene hacerlo de esta manera por evitar confusiones. Todo esto lo vamos a ver en el laboratorio. No estoy segura. Pasa que recién hoy día voy a ver la práctica. Bien. Ok, entonces obtuvimos para X. ¿Qué pasa con Y? Nosotros podemos hacer, como hicimos en el ejercicio anterior, de agarrar una banda no. Pero lo que vamos a tener es que aquí nosotros podíamos sustituir X, se sustituye Y, pero al buscar al buscar la coordenada en Y, hay que despejar X. Y fíjense que si ustedes despejan esto, ¿qué les queda? O sea, digo, más o menos les queda una raíz cúbica. Sí. ¿Han integrado alguna vez una raíz cúbica? No. Bueno, es un desastre. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas que son ecuaciones tipo como esto, que al hacer la otra coordenada, el despeje ya te da cosas aún más raras, se hace lo siguiente. Voy a borrar todo eso. Por eso les dije que hay como diferentes técnicas dependiendo de lo que tengan. Entonces, les trato de enseñar como uno de cada para que luego sigan. ¿Puedo borrar? Debería dejar.
La diferencia intermedia del piso. La diferencia intermedia del piso. Bien, entonces, bueno, para esta parte nosotros sabemos a priori que la coordenada aquí está definida 1 sobre A integral de Y por el diferencial del área. Bueno, el diferencial lo borré. Bien, ¿qué pasa? Que como les expliqué, cuando tenemos que hacer la sustitución, despejar X de aquí y meter la integral, no sale bien. Se puede hacer, pero intento saber quién lo puede hacer. Entonces, nosotros para hacer eso lo que agarrábamos era banditas así. Ahora, cuando nosotros hicimos lo de agarrar banditas en X, nosotros tenemos esas banditas, como toda la placa es homogénea, esas banditas también van a ser homogéneas. Si nosotros pensamos en una bandita como sola, no sé, como que estuviera cada una fuera una bandita independiente, una bandita vertical, estoy hablando de las verticales, ¿dónde se ubicaría su centro de masa? La mitad. En la mitad, ¿no? Entonces, si todo el sistema es homogéneo, nosotros podemos aproximar, decir que el centro de masa de cada una de esas bolitas está en medio, entonces yo puedo sustituir aquí, en lugar de poner la Y con respecto a X, yo puedo decir que esto es la Y de una bandita, que se extiende a lo largo del área. Y como dijimos, cada una de esas banditas tiene su centro de masa a la mitad, es decir, en 1 sobre Y. Entonces, yo puedo aproximar a que esto es igual al integral de 1/2 sobre Y por el diferencial del área, por la lógica del centro de masa que debe estar a la mitad. O bueno, un eje de simetría. ¿Se entiende eso? Tengo una consulta, o sea, este mismo criterio lo podríamos haber utilizado para lo que calculamos anteriormente. Sí, no lo he hecho, pero sí. Sí. Quedaría más fácil. No estoy segura. Pueden intentarlo. Y me lo muestren. Tarea, ¿no? Bien. Entonces, ahora lo que me queda es esta ecuación, donde ahora, nada, yo puedo sustituir esta Y por esta expresión de acá y sustituir al diferencial de A, que lo borré, que era así, ¿no? Donde Y es B1 menos X tercios sobre, perdón, X al cubo sobre al cubo. Bien, entonces yo puedo sustituir este diferencial aquí y también esta Y por esta Y. Entonces lo que me va a quedar es 1/2 por B1 menos X al cubo sobre A al cubo. Esto es por esta Y. Y ahora del diferencial de A. B por 1 menos X al cubo sobre A al cubo. Y por el diferencial de X.
Y como estamos integrando con respecto a x, ¿cuáles serían los límites? Pero De 0 a a. Bien, b por b al cuadrado, es una constante, sale. Lo mismo el medio. Entonces tenemos b al cuadrado sobre 2a. Y esto es 1 menos x al cubo sobre a al cubo. Todo esto está al cuadrado porque es esto por esto. De 0 a a. Ahora aquí lo que conviene es abrir este binomio al cuadrado. Porque de esa manera me queda una suma de tres un trinomio. Me queda un trinomio y puedo integrarlos de manera individual. Me queda 1 menos 2x al cubo sobre a al cubo más x a la sexta sobre a la sexta. Así sería ese trinomio, ¿no? Primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien, y ahora hay que integrar uno por uno. Esto sigue siendo aproximación igual. Sí, pero ya se lo toma como, o sea, es una buena aproximación, por así decirlo. Bueno. Bien. Entonces, tenemos la integral de 1, x, menos, ¿cómo me queda la integral del segundo término? 2 sobre 4. Bien, el tercero, X y séptima sobre 7 por a la 6. Y todo esto debe estar evaluado de 0 a a. Entonces, b cuadrado sobre 2a me queda a menos 2 a la cuarta sobre 4 a la tercera más a la séptima sobre 7 a la sexta. Con lo cual, esto se va, esto me queda 1, esto se va, esto me queda 1. Tengo esto un medio directamente. 1 menos un medio más un séptimo por a. Ahí voy. ¿Cuánto? 9/14. Gracias. Bien, ¿y ahora qué me falta? El área, ¿no? Sustituir el área que yo ya calculé anteriormente. Esto acá. Entonces, sustituyo el área. Me queda 9 sobre 28 por a por b al cuadrado. Y luego tengo 3/4 a por b. Bueno, y esto me queda me quedan 3 séptimos de b. Vamos a tener que desarrollar esta mirada. ¿Perdón? En el parcial vamos a tener que desarrollar esto. Sí. Al menos uno va a tener que hacer, chicos.
al menos de un objeto. Luego conocer el centro de gravedad que vamos a ver ahorita. Perdón. Tengo fiebre. Lo que les recomiendo es que en sus casas vean detenidamente el proceso, traten de practicarlo, entendiendo, despacio, si tienen dudas, escriben. Bueno. Bien, entonces, ¿cómo es la coordenada del centro de masa? Gracias. 2 puntos A, 3 decimos B. Fíjense que siempre lo que queremos llegar es a la coordenada del centro de masa con respecto a sus dimensiones. Bien, ¿preguntas hasta aquí? O sea que siempre que la integral sea difícil lo dividimos en dos y listo. Pero tienes que tener en cuenta también cómo es la figura y cómo es el sistema de coordenadas. Justamente por eso, de tarea, hagan el ejercicio 18. Ese ejercicio lo pueden hacer pensando de esta manera, pero tienen que tener cuidado cuando hagan la división del segmento. Cuando digan, ok, la Y de la banda es la mitad. Porque recuerden que siempre es con respecto, estamos hablando de posiciones con respecto al sistema de coordenadas. El 18 es... El 18 tiene esta forma. Donde Y, bueno, Y1, Y2. No se puede hacer con una integral doble, ¿no? ¿Perdón? O sea, una integral doble y listo. ¿Puedo hacer con eso? ¿Cómo el integral doble? ¿Cómo De le alguna forma, no con eso. si te soy sincera, no se me ocurre nomás. Como la intersección entre las dos bandas, algo así. Si pones un límite de integración como a la función y la otra como el piso y la otra el mismo límite de integración, pero con... No sé. No veo. Sí, Bien, fíjense que en este de aquí era como la mitad de la banda era la mitad de Y, porque Y siempre, o sea, como que la base siempre está en 0. Pero esto de acá, si hacen eso, la mitad de este pedacito está aquí. La mitad de este pedacito está acá. La mitad de este pedacito está acá. La posición con respecto al 0 va cambiando un poco. Y va cambiando con respecto a las alturas de Y1 y Y2. ¿Se ve más o menos? Bien. Háganlo de sus casas. También. Bien, también. Este es un triángulo rectángulo que tiene una base igual a B y una altura igual a A. Esta recta está descrita por Y menos A sobre B por X más A. Demuestren que el centro de masa se ubica en 1/3 B, 1/3 A. Ese también traten de hacerlo, por favor. Ya les enseñé como los métodos que hay, o sea, cosas que pueden agarrar. Así que, nada, intenten hacerlo. No ahorita, lo dejen para la casa. No todavía no tenemos. De nuevo en el 18.
Igual que nunca te vi una Ya está por presente. Claro. Alfaraz, Mateo. Barry, Facundo. Boschetti. Burgo. Burgo. Caicial. Presente. De Ambrosio. Albuquerque. Y Anacado. Perdón. Di Pablo. Acá y Maní. Echeverry. Acá. Fonseca. Galope. García. González. González Carolina. González Carolina. No. Y González Federico, ¿no? Margani. Nicastro. Honoratelli. Prato. Princip. Rolo Acuña. Santangelo. Soulet. Espargavento. Stuetarski. Topoleto. Villanueva. Wendel. Bien. Bien, ya solo para terminar. Esto va a ser rápido. Para que se pueda ir. Bien, en física tenemos, bueno, ahorita vemos lo que es el centro de masa. Nosotros, adicionalmente, o sea, el centro de masa tiene que ver con cómo es la distribución de la masa en el sistema y sus ubicaciones, ¿no? Ahora tenemos lo que es el centro gravitatorio. Que básicamente es, cuando tenemos un sistema continuo, es en qué punto en qué punto del sistema actúa el peso de tal manera que se lo puede decir como que ahí tenemos la masa total del sistema. Cuando nosotros hacemos una inflexión en este punto, en este punto de centro gravitatorio de un objeto, lo que vamos a tener es que el objeto queda en equilibrio. Como por ejemplo, si tenemos esto, sería como una barra, digamos, es una barra de una longitud. Este objeto tiene su centro de gravitatorio a la mitad. Yo ubico el dedo, bueno, si yo lo ubico a la mitad,
esto no se debería caer. Si yo lo ubico más acá, se va a un lado, si lo ubico más allá, se va al otro lado. Pero bueno, se me cae porque es redondo. Cuando en sistemas, o sea, ¿cómo se calcula este centro gravitatorio? Este eje es igual, en realidad, cuando tenemos un sistema continuo que la densidad es homogénea y además la gravedad es constante en todo el sistema continuo, la ubicación del centro gravitatorio es el mismo centro de masa, que en realidad es lo que nosotros tenemos aquí. La gravedad es constante si tenemos objetos planos como los que hemos estado estudiando, donde la densidad es homogénea, el centro gravitatorio va a ser el mismo que el centro de masa. Analíticamente la fórmula es lo mismo. O sea, se inicia desde aquí. La masa del cuerpo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que como nosotros estamos trabajando en figuras planas, el centro gravitatorio en general uno lo puede calcular de manera precisa cuando tenemos objetos que los podemos como dividir en diferentes áreas. Y eso es justamente porque si nosotros recurrimos a la densidad, sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. El volumen de un objeto, ¿a qué es igual el volumen de un objeto? Al área del objeto por su espesor, ¿no? Sea lo que sea. Si yo sustituyo esta masa acá, tenemos lo siguiente. Esto por A, por E, es la masa 1. A ver. Esto por el área 1 por R1 más la densidad, como es el mismo objeto, como es un sistema continuo, perdón, un mismo sistema, tenemos A2 por R2 y así sucesivamente. La masa del cuerpo también la puedo poner con respecto al área y al grosor. La densidad y el espesor puedo sacar factor común de arriba y se va con el de abajo. Entonces, el centro gravitatorio me queda A1 por R1 más A2 por R2 más AN por Rn sobre A total. Entonces, fíjense que nosotros podemos calcularlo a partir de las áreas que estén conformando el objeto en sí. Por ejemplo, esto justamente sirve para figuras planas donde nosotros conocemos dónde es su centro gravitatorio. Por ejemplo, como vimos, en una barra es en medio, en un cuadrado es justo a la mitad. Además, coincide que con figuras geométricas, el centro gravitatorio se encuentra en su, lo que se conoce como baricentro. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en los triángulos, cuando haces intersecciones desde los vértices hasta la mitad del otro segmento, donde cruzan las tres es el baricentro? Bueno, ese punto de una figura plana, o sea, que tiene la forma de un triángulo, es su centro de gravedad. Entonces, si nosotros tenemos una figura plana que la podemos dividir en figuras que conocemos, sus áreas y sus centros gravitatorios, podemos usar esta ecuación. Por ejemplo, si yo tengo algo como esto, yo tengo esto, y quiero encontrar cuál es el centro gravitatorio de esta figura. Si yo hago esto, yo tengo un triángulo, un rectángulo y otro rectángulo, donde el centro gravitatorio del rectángulo queda justo a la mitad de aquí y la mitad de aquí. Eso se sabe. O sea, hay tablas. Aquí este queda acá y este queda, digamos,
por aquí. Que este, como les decía, en realidad sale de hacer esto, ¿no? Ok, entonces, si yo establezco mi sistema de referencia y sé dónde se ubican los centros gravitatorios de estas de aquí, yo ahora lo único que tengo que hacer es hacer un análisis de cómo es la ubicación de esos puntos con respecto a mi sistema de referencia general. Pero este punto te puede dar fuera de la figura. No me parece. Digamos, esto es R1, esto es R2 y esto es R3. Asumiendo, o sea, yo estoy diciendo que este es el área 1, este es el área 2 y este es el área 3. ¿Ok? Entonces, como yo sé que este se ubica a la mitad de este de aquí, y si yo sé las longitudes de esto, por ejemplo, si yo sé cuánto hay de aquí a acá y de aquí a acá, puedo saber cuánto hay desde la mitad de esto hasta acá, ¿no? Para X. Y lo mismo puedo hacer el mismo análisis para Y. O sea, esta parte es más análisis de figura, de ir viendo y sumando, restando longitudes. Entonces, si yo quiero calcular el centro gravitatorio de esta figura, básicamente lo que voy a tener es que esto es igual al área 1, es decir, al área de este rectángulo, que sabemos que es base por altura, por la ubicación del centro gravitatorio de esa área, más el área 2 por la ubicación 2, más el área 3 por la ubicación 3, y dividido para el área total. ¿Qué es el área total? La suma de todas las áreas. Nosotros sabemos calcular el área de un rectángulo, de otro rectángulo y de un triángulo. Y la ubicación del centro de gravedad de un triángulo es justamente lo que les pedí demostrar. Esto se cumple cuando es un triángulo rectángulo. Entonces, para esta parte, o sea, para calcular los centros gravitatorios, van a tener tablas. O sea, aquí en realidad lo que más se hace el análisis es de que puedan ver justamente dónde, o sea, primero que sepan usar la fórmula, que se acuerden, y segundo que sepan ubicar dónde están los centros gravitatorios con respecto al sistema de referencia general. ¿Se entiende? Bien, entonces, nosotros tenemos una figura que puede sumar áreas. Cuando es una figura que tiene un hueco de algún formato definido, es decir, si esto tuviera, no sé, por ejemplo aquí un círculo, lo que se hace es que el área de ese hueco se le resta. Eso es todo. En lugar de decir más, por ejemplo, si esto tuviera aquí un rectángulo, un cuadrado, le pongo menos el área de ese cuadrado, por la ubicación del centro de gravedad de ese cuadrado. ¿Se entiende? En la guía hay un ejercicio, el ejercicio 20, que, bueno, inténtenlo hacer y lo vemos la otra semana más a detalle. Lo que tienes aquí es que no sé por qué les faltan los datos de las longitudes. Bien. El ejercicio 1.20 les voy a dejar los datos. R2 vale 60 centímetros. R1 vale 40 centímetros. L1 vale 80 centímetros. Y L2 vale 60 centímetros. Entonces, fíjense que ustedes tienen esta figura y aquí tiene un hueco. Entonces, fíjense que ustedes tienen un rectángulo, tienen un triángulo, tienen un semicírculo y tienen un círculo. Entonces, al hacer el análisis de las áreas, básicamente van a tener esto
el área 1 más área 2 más área 3 menos área 4. Siendo el área 4 ese circulito que es el hueco. ¿Ok? Aquí va a poner un menos y cuando calcule el área total es lo mismo. Esto más esto más esto menos esto. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, traten de hacerlo y lo vemos la semana que viene. Así que bueno, son emails. Nos vemos la otra semana. Eso no es seguro. Bueno, hoy ya sí, esto era un ejemplo. ¿Cómo se Una cosa, tengo un agujero con este caso. El área 4, te lo resta la diagonal. ¿Te haces la actualidad? Hasta que la guardaste. Y la otra vez metió 2 y metió 2. Y la tiene razón. Seriamente mañana. La trae la llevo. Creo que está grande mañana, ¿no? Chiquita. Creo grande y chiquita mañana. No te la había. Tiene 120 lápiz. Hasta luego, propone la semana que viene.